Hola, 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 yo soy Javier Trejo, el profesor Crack, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el bien y el mal. Cuando nosotros pensamos en el bien y el mal, igual como en todos los videos que hemos hecho, nos vamos a remontar a los griegos. En el pueblo griego existía la idea del bien. El bien era todo aquello que te traía algo productivo, que te generaba un bienestar en cuestión de sentirte de manera agradable, o que te generaba dinero, o que te generaba alguna clase de utilidad a través de un negocio, o alguna cosa parecida, también relacionada con la salud. El bien solamente podría venir de la divinidad, solamente podría venir de Dios. Y se distribuía en el mundo a través de esta divinidad. En realidad el bien era esta idea a la cual se tendía, se avanzaba, se iba hacia allá, hacia ella, pero nunca se alcanzaba del todo, porque pertenecía a un mundo diferente, el mundo de los dioses. Si el ser humano tiene inteligencia, había un dios de la inteligencia, de la sabiduría a la perfección. Sobre todo Zeus, que prácticamente si lo escriben parece que dice Teus, Dios. Era el dios que todo lo representaba, ¿no? Todo lo sabía, todo lo representaba. Y por lo mismo también era un dios contradictorio. Zeus no solo lo sabía todo y lo veía todo y podía hacer lo que él quisiera, sino que de plano sí lo hacía y tenía ciertos defectillos o ciertas actitudes que podrían ser juzgadas mal por una persona ordinaria. Porque, por ejemplo, Zeus era muy promiscuo, entonces se convertía en animales y tenía relaciones íntimas con mujeres, convertido en animales o tomando el lugar de sus esposos. También lo llegaba a hacer Hades, también lo llegaba a hacer con las esposas de los guerreros que se iban a la batalla. Se presentaba en forma del esposo y tenía relaciones íntimas con la mujer. Y Zeus hacía esto mismo también. Y no le importaba si era casada, si era joven, si tomaba la forma de un hombre o la forma de un animal. Él entraba con quien quisiera. Pero entonces, ¿cómo podría el pueblo griego pensar que Zeus era bueno si hacía esta clase de cosas? Bueno, porque la divinidad está en otro nivel. No se le puede juzgar de la misma manera que al ser humano. No puedes decir, es que es inapropiado lo que hace Zeus. Él está en otro nivel, él es perfecto y lo que él hace es perfecto. Pero esto a su vez generaba confusiones. Sobre todo una de ellas que llevó a Sócrates a perder la vida. Porque Sócrates sostenía la idea de que los dioses cometían actos tan vulgares y tan poco elevados que le ponían un mal ejemplo a la gente. Así que Sócrates decía, hay una voz en ti, un daimonon, un semidios, que te dice que es correcto y que no. No tienes que pensar en ser ni como los héroes ni como los dioses, porque los héroes y los dioses son falibles, imperfectos y tienen muchos defectos que no vale la pena que sigas y que intentes y que imites. Entonces, por ejemplo, Aquiles era un arrogante. Aquiles, que peleó en la batalla de Troya. Cuando le piden que vaya, él se pone en contra de su propio rey, le responde. Sabemos que Agamenón también era el rey de los aqueos, que llevó a Aquiles a pelear. Agamenón también era un desgraciado, era un asesino, era un hombre indigno, no sabía gobernar, era un corrupto. Entonces Aquiles tampoco es que fuera un santo. Aquiles era ruin. Aquiles se peleaba con las personas solo por su propia ira. Tenía un culto por sí mismo, por decirlo así, y no le importaba la vida de sus compañeros siempre y cuando se cumplieran sus caprichos. Si pensamos en cualquier héroe griego o cualquier dios griego, viene a ser lo mismo. Pensamos en Odiseo, que era muy inteligente, que él fue el que sobrevivió a la guerra de Troya y que regresó en la Odisea durante muchos años, después de 15 años me parece, y todavía lo que tardó en el viaje para regresar a Ítaca. Él era un mentiroso, era un traidor, utilizaba la razón para poderse salir con sus propósitos. Así que al final era un mal ejemplo también.
Y cualquier dios que agarren, Afrodita le puso el cuerno a Hefestos. Zeus casó a Afrodita a la fuerza con Hefestos, por otra parte. Y Hefestos estaba más metido en hacer sus armas que en atender a su esposa. Hera fue la que en una como competencia de belleza con otras diosas, Hera, Eris, Atenea, se empezaron a pelear porque quién era la más bonita, y la manzana de la discordia, que era el premio, pues fue lo que originó que París se raptara a Helena, que era casada, e iniciara la guerra de Troya. O sea, donde le busquen hay cosas que no serían buenos ejemplos para los ciudadanos griegos. Y fue esto lo que estaba argumentando Sócrates. Decía, no tienes por qué imitar a los dioses griegos ni a los héroes griegos, porque son seres que son ruines, son mentirosos, traidores, infieles y muchas cosas. No buscan la integridad de su propia alma, diría Sócrates. No por ser dioses son así. Quizá que estas ideas que tenían de que los dioses eran así como Zeus, de inquietos y de traidores, para Sócrates pensaría, es que esas no son ideas de un dios como debe ser. Para Sócrates el dios no tenía fallos de verdad. Era el ideal, era la perfección, era la idea de bien completa, la idea de bien, de bondad, de belleza, todo junto, armonizado, ideal para seguir. Así que simplemente mataron a Sócrates, así de sencillo. Mataron a Sócrates y se deshicieron de esta idea. Ahora la pregunta aquí es, ¿fue bueno o fue malo matar a Sócrates? ¿Fue bueno o fue malo lo que dijo Sócrates? ¿Fue verdad o fue mentira? Cuando le dijeron a Sócrates que lo iban a matar porque así lo ordenaba la ciudad y la ley, Sócrates estuvo feliz, porque él no iba a hacer nada en contra de la ciudad, y si la ciudad decía y pedía su vida, él se la iba a dar. Intentaron sus alumnos que él no fuera ejecutado, bueno, no ejecutado porque le iban a dar veneno, ¿no? La cicuta, y él le iba a beber. Intentaron sus colegas, sus alumnos, que él no muriera, pero Sócrates con gusto dijo, yo voy a morir, si la ciudad me pide la vida, yo se la voy a dar. O sea, para él era algo correcto dar su vida. Y efectivamente se quitó la vida bebiendo la cicuta y murió. Para la ciudad, lo que estaba diciendo Sócrates de que había un mundo interior, un dios interior, una divinidad interior que te dice lo que está bien y lo que está mal, pues era una aberración. Eso estaba muy mal. Era algo realmente nefasto, repugnante, inaceptable. ¿Cómo podía ser que un ser humano pensara que tiene algo de divino? Eso es lo que estaba mal. Creerse que puede uno ser un dios sin ser hijo de ningún dios. Porque recuerden que había al menos mitos sobre, sí, había algunas historias sobre semidioses como Aquiles. Entonces, si no eres hijo de un dios de verdad, no puedes decir que hay algo divino en ti. Así que en ese entonces lo malo era lo que decía Sócrates. Y lo bueno era esta idea de los dioses como fuerzas naturales imparables que podían hacer lo que se les antojara. Si nosotros le preguntáramos a Nietzsche qué era lo malo, la respuesta de Nietzsche es muy interesante, porque Nietzsche diría lo malo es lo feo. Sócrates era feo, por tanto Sócrates era malo. Lo bello, lo bonito, eso es lo bueno. De tal manera que el valor de lo bello, lo heroico, la acción, la fuerza, era para Nietzsche, que ya es mucho tiempo después de Sócrates, para Nietzsche lo verdadero, lo que era auténticamente griego. Y en el caso de Sócrates, para Nietzsche, pues Sócrates fue un tipo horrendo que lo que hizo fue intentar degradar la cultura griega, quitarle sus valores.
Y no solo eso, sino que para Nietzsche, Sócrates corrompió a Platón. Porque Platón era bello, Platón era poeta cuando era joven, era poeta, era musculoso, era atlético, hacía lucha en las Olimpiadas, o sea, era un joven hermoso, era muy bello. En cambio Sócrates, con todo su discurso, donde lo que importaba era el alma, donde no importaba el físico, donde todas las cosas valiosas eran abstractas, según Nietzsche, corrompió a Platón. Y el Platón tan hermoso que pudo haber sido, pues desapareció y se volvió un impotente, ridículo, como Sócrates. Y según Nietzsche, esto lleva al ocaso de los ídolos. Cuando los ídolos pierden su vitalidad, pierden su fuerza, pierden su potencia. Es decir, cuando aparece la comedia en lugar de la tragedia. La tragedia griega era el momento, el arquetipo, el esquema del destino irrefutable. Lo que es y no cambia, lo que es y no puede dejar de ser. Si hay un destino para ti, se va a cumplir y eso no lo puedes cambiar, y esa es la tragedia. Y esa era la fuerza del pueblo griego según Nietzsche. La tragedia era la fuerza del pueblo griego. No la comedia, no ninguna otra forma literaria. La tragedia era la fuerza del pueblo griego. Recordemos, Aquiles va a visitar a su madre antes de ir a la batalla de Troya. Su madre le dice: si tú vas a Troya, vas a morir, pero tu nombre vivirá eternamente. Y si tú te quedas aquí, pues no va a ser así. Vas a poder tener una familia, vas a poder estar más tranquilo y vivir, pero nadie te va a recordar. Y Aquiles decide, sabiendo que va a morir, ir a Troya a pelear. Y lo matan. Y eso es la tragedia. No se puede evitar el camino del héroe, porque de todos modos era un falso dilema. No había otra opción para Aquiles, porque la naturaleza de Aquiles no era quedarse y no ir a la guerra. La naturaleza de Aquiles no era quedarse y no ir a la guerra. La naturaleza de Aquiles era ir a la guerra. Su destino estaba trazado desde que nació, con un temperamento, y eso es la tragedia griega. Cuando la tragedia griega se rompe y desaparece y deja de ser algo así tan inamovible, tan fuerte, está el ocaso de los ídolos. Se caen los ídolos, se aparece la comedia. ¿Qué es la comedia? Burlarse de las cosas, burlarse del destino. Y poco a poco el pueblo griego pierde su fuerza y desaparece. De hecho, los grandes filósofos que nosotros conocemos, Aristóteles, Platón, Sócrates, del pueblo griego, son los últimos porque ya la civilización griega estaba en decadencia. Justamente la explicación es esa. Gracias a esa decadencia fue que estos filósofos surgieron. Fue que pudieron ellos reflexionar sobre las cosas que estaban ocurriendo, porque ya la educación de los jóvenes ya era una basura para ellos. Ya ellos decían, esto está denigrándose, esto ya es repugnante, esto ya no está bien. Ya los jóvenes están mal criados, ya igual la política ya estaba muy corrupta. Entonces Aristóteles, Platón, Sócrates hablan de cómo corregir la política, hablan de cómo corregir el Estado, hablan de cómo corregir a la familia, hablan de cómo educar a los niños, hablan de cómo estructurar la ciudad, hablan de cómo se estructura la vida, hablan de los principios que fundamentan la existencia, hablan de los principios del conocimiento de la ciencia y la tecnología y la técnica, hablan de cómo se tendría que hacer un buen teatro o diferentes cosas. Pero todo esto, ¿qué es? Es una voz que se alza en medio de un caos, en medio de una crisis. Y la crisis es la crisis de los valores y sobre todo la crisis del bien y del mal. Ahora, ¿qué sería el mal para los griegos? Ir en contra de tu naturaleza, ir en contra de tu destino. Eso es el mal. Si no eres tú quien sigue tu propia naturaleza, entonces estás contra natura. Y al estar contra natura,
te va a ir mal. Obviamente estas ideas sobre el bien y el mal van a cambiar con el tiempo. Después se harán ciertos arquetipos intentando fundar éticas universalistas. Y hasta el día de hoy la ética universalista sigue siendo una tendencia e incluso algo que se busca por parte del ser humano. Poder saber qué es lo bueno siempre, en todo lugar y para todas y cualquier cosa. Pero esto podría ser no más que una ilusión. Y en cada momento histórico, lo bueno y lo malo dependería de la opinión social. Lo que hoy día consideramos bueno tendría que ir de acuerdo con la opinión pública, la opinión de los colectivos. Y esto nos puede llevar a considerar bueno o malo cosas que podrían ser aberrantes. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, para la opinión pública, o la mayoría de la opinión pública en varios países, era correcto lo que hicieron los Estados Unidos de lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pero con el tiempo hemos cambiado de opinión al respecto y lo consideramos hoy un crimen de guerra. O algunos de nosotros lo podemos ver como un crimen de guerra, porque en realidad no era necesario lanzar esa bomba. Así que al final, lo más importante desde mi perspectiva, y con esto termino esta primera parte, lo más importante desde mi perspectiva sería cuestionar siempre lo que es bueno y lo que es malo, sobre todo para los colectivos sociales. Recordemos una cosa, la mayoría de nosotros, todos, incluso los más estudiados, somos tontos, somos ignorantes. No podemos verlo todo ni saberlo todo, no podemos tener todo en cuenta. Y yo incluso he llegado a pensar que si una mayoría dice algo, no cabe otra, o sea, es muy posible o es más posible que esté equivocada al hecho de que lo digan pocos. Porque la historia del ser humano se ha basado en reprimir a los pocos para después adoptar sus opiniones, como le pasó a Sócrates. Al principio fue rechazado y fue asesinado, y posteriormente tomaron sus opiniones para poder fundar muchas cosas. Pensamiento socrático es también pensamiento platónico, y pensamiento platónico es también pensamiento cristiano, católico. Así que al final lo que pensaba Sócrates lo piensa la iglesia. Así que lo que les decía, casi estoy seguro de que si muchos piensan una cosa, lo más seguro es que sea una aberración. Y bueno, con esta pequeña opinión personal me despido. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias. Chao, chao.